Y el versículo sobre el cual yo quiero compartir en esta mañana, el Evangelio que trasciende, está en Mateo capítulo 24, el verso 35. Y vamos a verlo juntos. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dice? No pasarán. Cuando nosotros comenzamos a meditar en un verso como este, podemos ver con una claridad absoluta que lo único que va a permanecer y va a trascender en este mundo es su palabra. Amén. Su palabra es la que va a trascender. Todo lo demás va a dejar de ser, va a dejar de existir. Todo lo demás pasará. Te voy a decir qué cosas más va a pasar. Nuestros planes van a pasar. Nuestras metas van a pasar. Nuestros objetivos van a pasar. Nuestros logros van a pasar. Todo pasará. Pero lo único que va a trascender, es decir, va a romper toda barrera y va a pasar, es el resultado de la palabra de Dios en nosotros. Ojo con lo que quiero poder compartir en esta mañana. Lo único que va a trascender es el resultado. No estoy hablando, porque la palabra dice que su palabra no va a pasar, pero el resultado de esa palabra en nuestras vidas. ¿Cuál es ese evangelio que trasciende entonces? ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de un evangelio que trasciende, que sobrepasa? No es el conocimiento mental del evangelio. Ojo con lo que estoy diciendo. No es el conocimiento mental de la palabra. ¿Cuánta gente hoy en día conoce la palabra y conoce las escrituras, pero sus vidas siguen siendo miserables? Disculpen la forma, las palabras que a veces uso, a veces son un poco fuertes. La Biblia dice que su palabra va a trascender. No va a trascender cuánto sepamos de la Biblia. Va a trascender cuánto de esa palabra es verdad y es real en nuestras vidas. ¿Me están entendiendo? Amén. Vamos a Santiago 1 para ver esto con una claridad un poco mejor. Y voy a leer desde el verso 22 al verso 25. Santiago está recomendando a la iglesia y él está diciendo: pero sed hacedores, dice, de la palabra y no tan solamente oidores. Y menciona algo ahí importante: engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué significa esto? Que si yo soy un oidor de la palabra pero no un hacedor, me engaño. ¿Cuánta gente engañada hay? ¿Cuántas personas viven hoy en día en este mundo alrededor de la Biblia y que son sectas? ¿Me dejo entender? Que conocen mucho de las escrituras, pero sus vidas no reflejan necesariamente lo que las escrituras dicen. Verso 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice que este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera, dice, a sí mismo. Ojo, el hecho de que está considerando, él está haciendo algo. O sea, está escuchando la palabra y la palabra está procesando su mente, porque la está considerando, pero no la está tomando. La está considerando, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida, dice, como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, y luego voy a hablar acerca de ello, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué dice?
Repítalo conmigo. Bienaventurado. Dice que será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién es ese oidor olvidadizo? ¿Quién es ese? No hay que ser muy profundo para entenderlo, ¿no? Es el que escucha la palabra y luego se va y se olvida. Oye, ¿de qué compartió el domingo el pastor? ¿Te acuerdas? Bueno, eso no pasa acá, ¿eh? Porque ustedes toman nota de todo. Y si no está tomando nota, tome nota. Esta persona sería un oidor negligente. ¿Qué significa eso? Irresponsable. Porque a pesar de que la palabra de Dios, a pesar de que la palabra expuesta le está mostrando cuál es su condición, cómo se encuentra esa persona, no hace nada. Se olvida, dice. ¿Qué significa esto? Que quizás medita en la palabra oída por un momento y reflexiona. Y reflexiona. Pero luego, igual, se olvida. Se olvida. Pero también aquí la palabra nos habla de uno que mira atentamente, dice. Uno que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Y no solamente dice que mira en ella y persevera en ella, dice que persevera en ella. ¿Quién es esta persona? Es una persona que está atento. Diga conmigo, atento. Ahora, esta persona obviamente es una persona responsable. ¿Por qué? Porque está buscando en qué momento va a usar la palabra. ¿Cuántos de ustedes se han comprado un celular y lo han guardado? ¿Quién? ¿Quién? ¿Hay alguien aquí que se compre? ¿Cuántos de ustedes se han comprado un televisor y lo han guardado en su caja? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie ha hecho eso? No, pues, compras algo y ¿qué haces? Lo usas. Es más, ya quieres llegar a tu casa del trabajo porque quieres ver esa alta definición. ¡Wow! Quieres sorprenderte. Estás atento porque quieres poner en práctica lo que has comprado. Exactamente es lo que debe de ocurrir con la palabra en nuestras vidas. Ahora, Santiago menciona algo, y es Dios obviamente usando a este primer pastor de la iglesia en Jerusalén, a Santiago. Menciona algo muy importante, y él habla de esa perfecta ley, la de la libertad. ¿Qué es esa perfecta ley, la de la libertad? ¿Saben a qué se está refiriendo? Al Evangelio. ¿Cómo, pastor? Ahí no dice que la perfecta ley es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, comparado con la ley antigua, es llamado la ley perfecta porque, contrario de la ley de Moisés o la ley mosaica, conduce a la perfección a los hombres, mientras que la ley de Moisés es una ley que nadie puede cumplir. Cuando yo leo los mandamientos, ¿cuántos conocen los 10 mandamientos? ¿Cuántos conocen los 613 preceptos de la palabra? Están en el Pentateuco. Son 613 mandatos. Pero ya, meditemos en los 10 mandamientos. Cuando yo leo los 10 mandamientos, ¿qué hacen en mí los 10 mandamientos? Me dicen no robar. ¿Y en qué pienso? No debo de robar. Pero sin embargo, los mandamientos que hacen conmigo evidencian lo que soy. Cuando Dios nos da la ley, la da porque Él sabe que un día voy a robar. Y en el momento en que yo quebrante esa ley, me hago culpable. No mentir. No dar falso testimonio. No codiciar. No matar. Cuando nosotros comenzamos a leer la ley, lo que la ley hace es evidenciar cómo nos vamos a comportar. Nos dice quiénes somos nosotros. La ley evidencia lo que vamos a hacer.
Y la ley mosaica, hermanos, la ley de Moisés es mosaica porque es la ley de Moisés, era una ley que nadie podía cumplir. Pero era el único camino para llegar a Dios, cumpliendo la ley. Pero yo desde que tengo uso de razón, quebranto la ley. Yo recuerdo conscientemente la primera vez que robé. Y no es que robé y me quedé con algo. Bueno, sí me quedé con algo, pero no es que haya robado, me haya metido a una tienda y haya robado o haya hecho algo, sino que me quedé con el vuelto de mi padre. Y uno podría decir, ay, ¿quién no ha hecho eso? Dice, no, delante de Dios es robo. Yo era consciente, porque yo estaba esperando que mi padre me pida el vuelto y nunca me lo pidió, pero por si acaso lo tenía ahí. Un día, 2 días, y después se olvidó, y después me acostumbré a quedarme con el vuelto. Ay, eso es una inocentada. No es una inocentada. Delante de Dios yo era culpable. Soy culpable por ese robo. Entonces, la ley de Moisés es una ley perfecta en sí misma, pero imposible de cumplir para los hombres. Imposible de cumplir para cualquiera de nosotros. Es más, aún ustedes siendo cristianos y yo siendo cristiano también, no importa si eres líder, si eres pastor, si eres ministro, te cuesta cumplir la ley. ¿O no es así? ¿O quieres que te ponga una careta y te sonríe y te digo, no, yo sí cumplo la ley? Te estaría mintiendo. Quebrantamos todos los días la ley. ¿O no es así? Ay, pastor, ¿por qué hablas así? No me gusta. ¿Sabe por qué no nos gusta? Porque a veces no nos gusta que nos digan lo que realmente hacemos y lo que realmente somos, cómo nos comportamos. Pero cuando la palabra de Dios habla de la perfecta ley, se refiere al Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió toda la ley, sin excepción. Él cumplió toda la ley. Y al cumplirla, Él nos entregó esa justicia que el hombre no alcanzaba y que nunca podía alcanzar y que no está capacitado para alcanzar. Me la otorgó gratuitamente por medio de su sacrificio. ¿Sabe lo que hizo? Me dijo, tú entrégame tu pecado, tu miseria, y yo te voy a dar mi justicia. Jesús vino a cumplir esa ley. Vamos a lo que dice la Biblia en Marcos 5:17 y verso 18. Dice, no penséis, dice, que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino ¿a qué? A cumplir. Marcos 5:17, ¿verdad? Quizás voy a leer el texto, porque creo que creo que no le he dado el verso correcto. Pero no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Alguien tenía que cumplir la ley en su totalidad. No fui yo. No fui yo. Él lo hizo. Entonces, ¿por qué el Evangelio entonces es llamado la perfecta ley? Es decir, la ley de la libertad. ¿Saben por qué? Porque mientras que la ley de Moisés evidencia mi pecado, y al no poder cumplirla me hace esclavo del pecado, el cumplimiento de la ley que fue hecho en Cristo Jesús me hace libre, sin haber hecho yo absolutamente nada. La pregunta es, ¿qué mérito tengo yo en eso? Ninguno. ¿Qué mérito tenemos nosotros en estar en Cristo? Ninguno. No hay mérito en nosotros. Solo la perfecta
perfecta ley cumplida en su totalidad por Cristo es la que nos hace hijos de Dios. ¿Por qué? Porque por su sacrificio. La ley antigua fue dada, Dios la dio para que el hombre la cumpla, para que él sepa cuál es el estándar de lo que Dios quiere en la vida de cada persona. Pero es un estándar que solamente podía cumplir Adán antes de la caída. Después de la caída, ningún hombre pudo cumplir la ley. Por eso es que tuvo que venir Cristo. Por eso en Gálatas 5:1 nos dice lo siguiente: estad pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese versículo es poderoso porque nos está diciendo que tenemos que estar firmes, pero en la libertad que Cristo nos ha dado. Yo soy libre, pero no por ningún mérito que yo haya hecho. ¿Significa eso que no haga buenas obras? ¿O que no cumpla la ley? Sí, lo voy a hacer como consecuencia de la obra que Cristo ha hecho en mi vida, pero yo por mí mismo no podía cumplir esa ley. Estaba totalmente relegado, es decir, incapacitado para cumplir esa ley. Pero Él, al hacerlo, me dio a mí libertad, no para pecar, como muchos creen, porque el que entiende que tiene esa libertad, y probablemente lo entienda mentalmente, y comienza a pecar, entonces esa persona no ha entendido cuál es su condición. Porque cuando una persona entiende lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, hermanos, lo único que queda es servirle. Lo único que queda es ser esclavos de Él. Lo único que queda es: Señor, gracias. Señor, un agradecimiento eterno, un agradecimiento continuo. Por eso que Gálatas nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando alguien no entiende esta verdad, cree que para agradarle a Dios yo tengo que hacer lo bueno, pero el resultado de la obra que Dios hace en mi vida son obras buenas. No hay nada que yo pueda hacer para agradarle a Dios. Yo le agrado solamente por la obra que su Hijo Jesucristo ha hecho en nosotros. Entonces, habiendo visto esto, ¿cómo es que el Evangelio trasciende? ¿Cómo es que el Evangelio hace que una persona pueda trascender? Es decir, pueda pasar los límites. Y cuando hablo de pasar los límites, me refiero a dejar el pecado al costado. Me refiero a superar aquellas cosas que nos tienen muchas veces o que nos han tenido atrapados. ¿Cuándo trasciende el Evangelio en una persona? Cuando éste produce el resultado de Dios en nuestras vidas. Y esto solamente es posible por medio de su palabra, por medio de las pruebas. Nosotros no podemos trascender. Yo puedo conocer la palabra, pero ojo, el conocer la palabra, ojo con lo que voy a decir, el conocer la palabra no me hace un hijo de Dios. Por si acaso, Satanás conoce también la palabra. Los demonios conocen también la palabra y ellos no son salvos. ¿Me dejo entender? Cuando nosotros comenzamos a pasar diferentes tipos de pruebas en nuestra vida, ¿qué hacen las pruebas en nosotros? Las pruebas nos permiten ver a Dios. Por eso es que cuando Santiago escribe: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿qué está hablando él? Él está diciendo que es la oportunidad de que puedas ver a Dios.
Es la oportunidad de que puedas aplicar la palabra que has aprendido en nuestra propia vida. Amén. No podemos seguir a Dios, hermanos, con una mente reprobada, es decir, con una mente no renovada. ¿Y qué es una mente reprobada? Una mente reprobada es alguien que mira la palabra, o mira a través de la palabra, pero luego se olvida y no hace nada. Dice claramente ahí en la palabra que se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida como era. ¿Por qué? Porque esta es una persona que conoce la palabra, pero no la aplica en su vida. Conoce la palabra, pero no la aplica en su vida. Conoce la palabra y no la aplica en su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa situación? Yo tengo que levantar mis manos y me faltarían manos. Amén. Conocer la palabra no necesariamente nos hace lo que Dios quiere que seamos. Solo cuando la palabra atraviesa nuestras vidas, cuando la palabra es real en nuestras vidas, es cuando vemos que Dios comienza a glorificarse. Muchas veces, ¿a cuánto les ha pasado esto? Que muchas veces nosotros nos sorprendemos e incluso admiramos lo mucho que una persona puede conocer la Biblia. Sí, yo me he sorprendido de muchas personas. ¿Cuánto saben? ¡Wow! Esa persona, ¿cómo conoce? Pero el conocer no determina nada. Yo puedo tener un costal de semillas y llevarlo siempre, pero si yo nunca siembro las semillas en el campo, nunca veré sus frutos. Y puedo andar con un costal encima. ¡Oh! ¿Cuánto sabe de la palabra? ¿Cómo camina esa persona con la palabra? Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos, como dice Santiago. La palabra debe y tiene que ser probada. Por eso es que Santiago mismo dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. ¿Por qué? Porque es el gozo de aplicar lo que has aprendido, lo que hemos aprendido, lo que nos está enseñando la palabra. Satanás y los demonios conocen la palabra, pero ellos no son salvos. Ellos tiemblan cuando escuchan la palabra. Santiago 2:19 lo dice así: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Lo que determina a un hacedor de la palabra es que esa palabra tiene que ser verdad en sus vidas. ¿Y cómo es que esto va a ocurrir? A través de las pruebas. Las pruebas, que no a todos nos gustan. ¿A quién le gusta ser probado? ¿Cuántos se ponen nerviosos cuando hay un examen? ¿Cuántos se ponen nerviosos cuando saben que tienen que ser probados en determinadas cosas? Sí, nos ponemos nerviosos, no nos gusta. Pero hermanos, aquí Santiago lo que nos dice en la palabra es que tenemos que tener por sumo gozo. O sea, es la oportunidad. Es como que vas a aprender tu televisor de... ¿Cuántas pulgadas habrán acá? 100. O quizás un poquito más. No. ¿200 pulgadas? 300. Ya. Vas a poner HD, 300 pulgadas. Es la oportunidad. Es la oportunidad de ver esa película que tanto quiero ver. Y la voy a ver como en el cine. Es la oportunidad. Las pruebas son la oportunidad de que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones. Y por medio de ello, ver el resultado de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden ver y han visto la mano de Dios en medio de las pruebas? Amén. Gloria a Dios. Pero también, ¿cuántos de nosotros muchas veces no hemos visto la mano de Dios en medio de las pruebas porque ni siquiera hemos tenido la capacidad de ver lo que Dios está haciendo en nosotros? Porque a veces estamos obcecados, tercos, caprichosos. No, queremos que Dios obre de esta manera, de esta manera, de esta manera. ¿Podemos decirle nosotros a Dios cómo Él debe hacer las cosas? No. La palabra
nos habla de uno que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Qué significa la perfecta ley? Se refiere al Evangelio. La ley de la gracia, la de la libertad. Es decir, esa persona medita en el Evangelio de Jesucristo porque ha entendido que el Evangelio es la respuesta de Dios a su problema. Pero no al problema que tiene, aunque como consecuencia ese problema se va a resolver, sino al verdadero problema del hombre que nace separado de Dios. Entonces, esa persona persevera en el Evangelio y cada vez que viene un problema, ¿qué hace? Mira atentamente y dice: bueno, Señor, no sé qué vas a hacer, pero sé que estás haciendo algo. Por favor, dame los ojos para ver, dame los ojos para entender. Quiero estar atento. ¿Qué estás haciendo? Señor, duele. ¿Cuántos pueden decir que duele? A veces duele mucho, ¿no? ¿Por qué duele? Porque cuando el hombre no entiende, duele más todavía. Porque no entendemos muchas veces. Pero cuando estamos mirando atentamente en la perfecta ley, es cuando el hombre comienza a trascender. El Evangelio que trasciende, hermanos, no es otra cosa que la palabra trabajando en nuestras vidas. No me impresiones, y yo tampoco quiero impresionarte con qué tanto sabes acerca de la palabra. Muéstrame por medio de tu vida, y yo te quiero mostrar también por medio de mi vida que tanto de esa palabra es verdad. Santiago mismo llega un momento en que él escribe: ustedes dicen que tienen fe. Vamos a ver qué tanta fe tienen. ¿Dicen que tienen fe? Yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. Ahora, ¿qué le pide Santiago a ellos? Ahora yo quiero que tú me muestres tus obras. No tengo obras. ¿No tienen discípulos? No tengo obras. ¿No están en mis manos? No tengo obras. ¿No están haciendo, no están sirviendo, no están haciendo nada? ¿Por qué? ¿No están compartiendo? ¿Por qué? Muéstrame tus obras. Pero saben mucho. Saben mucho. Son conocedores, expertos, parecen fariseos. Muéstrame tu fe. No me digas que tanta fe tienes, en lo que está diciendo Santiago, sino muéstramelo por medio de tus obras. Nuestro caminar debería de evidenciar lo que somos. ¿Me están entendiendo, verdad? Hermanos, el Evangelio entonces va a trascender cuando la persona aplique. No importa cuántas semillas tengas en tu espalda o lleves un costal de semillas. No importa si te sabes libros enteros de la palabra. Y yo no estoy diciendo que esté mal eso, al contrario, es bueno. Porque en el momento de la prueba tienes semillas para usar. Estamos listos para sembrar. Una persona va a trascender cuando enfoca su mirada en quién es Cristo y quién es Él. Cuando enfoca su mirada: Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Por eso es que va a poner toda su confianza en Dios y se va a enfocar en Él. Voy a ir acabando con estos versos. En Jeremías 29:11, y voy a leer hasta el 14, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otra versión dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, planes de bien y no de mal, a fin de que tengas un futuro y una esperanza. Cuando nosotros empezamos a entender que debemos vivir para Él y no para nosotros, porque los planes que Él tiene para nosotros, ¿cuántos saben que son mejores de lo que nosotros tenemos para nosotros mismos? Y por si acaso, todo lo que necesitamos está contemplado en sus planes. La comida, la bebida, el vestido, todo. Es entonces que empezaremos a buscarle a Él con la motivación correcta. Cuando esto ocurre,
vamos a buscarle con la motivación correcta a Él. Y Él va a oír nuestra oración. La Biblia dice que Él va a oír, pero hay oraciones que Él no escucha. ¿Cuántos saben que hay oraciones que Él no escucha? ¿Por qué? Porque Santiago también lo dice, ¿no? Dice, pedís y no tenéis, porque pedís mal. Porque pedimos muchas veces, ¿para qué? Para nuestros deleites, para saciar nuestra propia humanidad, nuestros deseos. Verso 12, 29-12 de Jeremías. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice? Y yo os oiré. ¿Por qué? Porque necesitamos conectar nuestras oraciones con el plan de Dios, no con los nuestros. Y me buscaréis, dice que el 13, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Y seré hallado por vosotros. Entonces, hermanos, cuando empezamos a entenderlo, nada ni nadie podrá detenernos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a comenzar a trascender, porque lo que Dios ha determinado que va a ocurrir, va a ocurrir. Nadie lo podrá detener. Nadie podrá detener los planes de Dios. Eso es maravilloso. Pero más maravilloso aún cuando nosotros estamos conectados en esos planes, cuando somos parte de esos planes. Por eso debemos abrir nuestros ojos espirituales y ser capaces de ver la gloria de Dios y lo que Dios está haciendo. Podríamos ver muchos ejemplos en la Biblia acerca de esto que estamos hablando, pero solamente voy a mencionar uno que es muy conocido. Para algunos no, de repente por la primera vez lo van a escuchar. Pero ¿qué Dios le pide a Josué? En Josué 1:8, y voy a leer el verso 9 también, le pide algo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esa palabra meditar está relacionada con la palabra rumiar. La vaca tiene 4 estómagos. Cuando come el pasto, lo mete en un estómago, luego lo devuelve a la boca y lo pasa al otro estómago y luego lo devuelve, a tal punto que el pasto que era verde termina en leche, blanco, porque exprime todo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche rumiarás en él, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Y por qué Dios le pide a él que se esfuerce en meditar la palabra? ¿Por qué le pide que la medite de día y de noche? ¿Por qué le dice esfuérzate, que no temas ni desmayes? ¿Sabes por qué? Porque su palabra contiene el Evangelio. Su palabra contiene la verdad. Dios le está pidiendo que se esfuerce. Hermanos, muchos de nosotros hemos andado mal, pero tenemos que andar bien. Amén. Tenemos que andar mejor. El hecho en la época de Noé de que mucha gente se acercara al arca y contemplara al arca, el estar junto al arca no hacía que estas personas sean salvas. La única forma, antes de que Dios inundase el mundo con agua, la única forma en que las personas podían ser salvas del diluvio, del juicio de Dios en esa época, en la época de Noé, era si ellos entraban al arca. El caminar al lado del arca, o estar cerca del arca, o conocer perfectamente el arca, o ser amigo de Noé, ser amigo de sus hijos, no marcaba ninguna
diferencia. La diferencia se marca cuando ellos entraban en el arca. Jesús no nos ha llamado a caminar con Él, nos ha llamado a caminar en Él, entrar en Él. Y eso es solamente posible cuando la palabra atraviesa nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo.